La historia de la petición de la cabeza de Juan el Bautista es mucho más que un relato bíblico, es un espejo que refleja las tensiones entre la verdad y el poder, la integridad y la conveniencia, la fe y el miedo. Este episodio, narrado en los Evangelios, nos sitúa en un momento crucial donde las decisiones humanas se entrelazan con el plan divino. Juan, el profeta que preparó el camino para Jesús, no solo fue un mensajero de arrepentimiento, sino también un mártir de la verdad. Su vida y su muerte nos enseñan que seguir a Dios a veces implica enfrentar consecuencias terribles, pero también nos recuerda que la fidelidad a los principios divinos tiene un valor eterno. Este tema central no solo nos habla de un evento histórico, sino que también nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad? ¿Cómo respondemos cuando nuestras convicciones chocan con las expectativas del mundo? La historia de Juan el Bautista es un llamado a la valentía, a la integridad y, sobre todo, a la confianza en que Dios tiene un propósito mayor, incluso en las situaciones más oscuras. Además, este relato nos conecta con la idea de que la obra de Dios en nuestras vidas no siempre se manifiesta en triunfos terrenales, sino en la transformación interior y en el impacto que nuestras acciones tienen en los demás. Juan no vivió para ver el ministerio completo de Jesús, pero su testimonio resonó en los corazones de quienes lo escucharon y sigue resonando en nosotros hoy. Su historia es un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios está orando en y a través de nosotros. En resumen, el tema central de esta historia es un llamado a la fidelidad, a la valentía y a la confianza en que, incluso cuando el mundo nos exige conformarnos, hay una fuerza mayor que nos sostiene, la mano de Dios, que guía nuestros pasos y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Imagina por un momento que estás en un lugar donde el aire es pesado, cargado de intrigas y secretos. Es una corte real, llena de lujos y apariencias, pero también de sombras y mentiras. En medio de este escenario, hay una voz que no se deja silenciar. Una voz que clama en el desierto, que no teme enfrentar a los poderosos, que no se doblega ante las amenazas. Es la voz de Juan el Bautista, un hombre que vivió con una convicción inquebrantable. La verdad debe ser dicha, sin importar el costo. Ahora, piensa en ti. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde decir la verdad, hacer lo correcto o mantenerte fiel a tus principios te ha costado algo? Tal vez no te hayan pedido tu cabeza, como a Juan, pero quizás hayas enfrentado el rechazo, la crítica o incluso la soledad por mantenerte firme en tus convicciones. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestros propios miedos y nuestras propias decisiones. La historia de Juan el Bautista comienza con un banquete, un lugar donde la opulencia y el poder se exhiben sin pudor. Herodes, el rey, celebra su cumpleaños rodeado de invitados importantes. Pero en medio de la fiesta, hay un secreto que pesa como una losa. Juan está encarcelado por haber denunciado el pecado de Herodes. Y entonces, en un giro dramático, la hija de Herodías baila para el rey, y él, embriagado por el vino y la adulación, promete darle cualquier cosa que pida. Lo que sigue es un momento que cambia todo, la petición de la cabeza de Juan el Bautista. Este es el punto de partida de una historia que nos confronta, nos inspira y nos llama a examinar nuestras propias vidas. Porque, al final, todos nos enfrentamos a momentos en los que debemos elegir entre la comodidad y la verdad, entre el silencio y la valentía. Y es en esos momentos donde descubrimos quiénes somos realmente. Así que, acomódate y prepárate para sumergirte en una narrativa que no solo te transportará a un tiempo y un lugar lejanos, sino que también te desafiará a reflexionar sobre tu propio camino. Porque esta no es solo la historia de Juan el Bautista, es, en muchos sentidos, la historia de todos nosotros. Juan el Bautista podría haber elegido el camino fácil. Podría haber guardado silencio, haber evitado confrontar a Herodes por su relación ilícita con Herodías, la esposa de su hermano. Podría haber vivido una vida tranquila, predicando en lugares seguros, lejos de los ojos de los poderosos. Pero no lo hizo. Porque Juan sabía que su misión no era ser cómodo, sino ser fiel. Su zona de confort no era un lugar físico, sino un compromiso inquebrantable con la verdad y con Dios. En lugar de callar, Juan eligió la transformación.
Eligió ser la voz que clama en el desierto, el profeta que prepara el camino para el Mesías. Su valentía no solo transformó su propia vida, sino que también impactó a todos los que lo escucharon. A través de su ejemplo, nos muestra que el crecimiento espiritual y la fidelidad a Dios a menudo requieren que salgamos de nuestra comodidad y enfrentemos desafíos que parecen insuperables. La historia de Juan el Bautista no es solo un relato histórico, es una manifestación de la obra de Dios en la vida de aquellos que están dispuestos a ser instrumentos de su voluntad. Juan no actuó por su propia cuenta, sino que fue guiado por una fuerza divina que lo llevó a cumplir un propósito mayor. Su vida nos recuerda que, cuando permitimos que Dios obre en nosotros, incluso las situaciones más oscuras pueden convertirse en testimonios de su gloria. La historia de Juan el Bautista no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Aunque vivimos en una época muy diferente, las tensiones que Juan enfrentó siguen siendo relevantes hoy. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde decir la verdad, hacer lo correcto o mantenernos fieles a nuestros principios nos ha costado algo? Tal vez no nos hayan pedido nuestra cabeza, como a Juan, pero sí hemos enfrentado el rechazo, la crítica o incluso la soledad por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Piensa en aquellos momentos en los que te has sentido presionado a callar, a conformarte o a seguir la corriente para evitar conflictos. Quizás fue en tu trabajo, donde viste una injusticia pero decidiste no hablar por miedo a las consecuencias. O tal vez fue en tu familia, donde preferiste evitar una discusión difícil en lugar de confrontar un problema que necesitaba ser resuelto. Incluso en nuestras comunidades, a menudo nos callamos ante situaciones que sabemos que están mal, simplemente porque es más fácil no involucrarnos. Juan el Bautista nos recuerda que la vida no siempre es justa, pero que, aún así, vale la pena luchar por lo que creemos. Su historia nos habla directamente a aquellos que han vivido lo suficiente para entender que las decisiones difíciles son parte del camino. Para muchos de nosotros, especialmente para aquellos que han llegado a una etapa de la vida donde la sabiduría y la experiencia han moldeado nuestra perspectiva, esta narrativa resuena profundamente. Sabemos que la comodidad temporal no puede compararse con la paz que viene de vivir con integridad. Además, esta historia nos conecta con la idea de que no estamos solos en nuestras luchas. Así como Juan fue sostenido por su fe en Dios, nosotros también podemos encontrar fortaleza en nuestra relación con lo divino. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una luz que nos guía, una presencia que nos sostiene. Esta es una verdad que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas, especialmente en momentos de dificultad o pérdida. Finalmente, la historia de Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre el legado que queremos dejar. ¿Queremos ser recordados como personas que eligieron el camino fácil, o como aquellas que tuvieron el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando era difícil? Esta pregunta no solo aplica a las grandes decisiones de la vida, sino también a las pequeñas elecciones cotidianas que, en conjunto, definen quiénes somos. En resumen, la conexión con la audiencia radica en la universalidad de las luchas que Juan enfrentó. Su historia nos habla de valentía, integridad y fe, valores que trascienden el tiempo y el espacio. Nos recuerda que, aunque el camino de la verdad pueda ser difícil, es el único camino que nos lleva a la paz interior y a la aprobación divina. Y eso es algo que todos, sin importar nuestra edad o circunstancias, podemos entender y apreciar. La historia de Juan el Bautista no solo nos confronta con preguntas difíciles, sino que también nos ofrece una solución que podemos aplicar en nuestras propias vidas. La enseñanza central es clara: la valentía y la integridad tienen un precio, pero también tienen una recompensa eterna. Juan nos muestra que, aunque el camino de la verdad pueda ser difícil, es el único camino que nos lleva a la paz interior y a la aprobación divina. Esta lección no está confinada a un tiempo o lugar específico, es universal y puede ser aplicada en cualquier contexto de nuestra vida. En el ámbito personal, Juan nos enseña que la autenticidad y la fidelidad a nuestros principios son esenciales para vivir una vida plena. En nuestras relaciones personales, esto puede significar tener conversaciones difíciles con seres queridos, establecer límites saludables o perdonar a quienes nos han lastimado. Aunque estas acciones puedan ser incómodas, nos llevan a una mayor profundidad en nuestras conexiones y a una mayor paz en nuestros corazones.
En el ámbito laboral, en el mundo del trabajo, a menudo nos enfrentamos a dilemas éticos. ¿Debemos callar ante una injusticia para mantener nuestro empleo, o debemos hablar y arriesgarnos a las consecuencias? Juan nos recuerda que la integridad profesional no solo es un valor moral, sino también una inversión en nuestra propia dignidad y en el respeto de los demás. Aunque enfrentemos dificultades, mantenernos fieles a nuestros principios nos permitirá mirarnos al espejo con orgullo y confianza. En el ámbito comunitario, en nuestras comunidades, ya sea en la iglesia, en el vecindario o en grupos sociales, también podemos aplicar esta enseñanza. Juan no solo habló contra Herodes, también llamó al pueblo al arrepentimiento y a prepararse para la llegada del Mesías. De manera similar, nosotros podemos ser agentes de cambio positivo en nuestros entornos, denunciando lo que está mal y promoviendo lo que es justo y bueno. Esto puede implicar desde participar activamente en causas sociales hasta simplemente ser una voz de aliento y esperanza para quienes nos rodean. En el ámbito espiritual. Finalmente, en nuestra relación con Dios, la historia de Juan nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos sus planes, Él está orando en y a través de nosotros. Juan no vivió para ver el ministerio completo de Jesús, pero su testimonio resonó en los corazones de quienes lo escucharon y sigue resonando en nosotros hoy. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no depende de los resultados visibles, sino de nuestra confianza en que Él tiene un propósito mayor. La solución escalable, entonces, es esta. En cualquier situación en la que nos encontremos, podemos elegir la valentía sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, y la fidelidad a Dios sobre la aprobación del mundo. Esta elección no solo transforma nuestras propias vidas, sino que también tiene un impacto en los demás. Cada acto de integridad, por pequeño que sea, es una semilla que puede crecer y dar frutos en maneras que no podemos prever. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda la historia de Juan el Bautista. Recuerda que, aunque el camino de la verdad pueda ser difícil, es el único camino que nos lleva a la paz interior y a la aprobación divina. Y recuerda que, al elegir la valentía y la integridad, no solo estás honrando a Dios, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. Esta es una solución que no tiene límites, es una enseñanza que puede ser aplicada una y otra vez, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Hoy, te invito a reflexionar, ¿en qué áreas de tu vida estás siendo llamado a ser valiente? ¿Dónde estás enfrentando la tentación de conformarte, de callar, de evitar el conflicto? Recuerda que, como Juan el Bautista, tú también tienes un propósito divino. Y aunque el camino pueda ser difícil, nunca estás solo. Dios camina contigo, fortaleciéndote y guiándote. La historia de Juan el Bautista no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Nos invita a tomar decisiones concretas en nuestra propia vida, decisiones que reflejen la valentía, la integridad y la fe que Él demostró. Pero entendemos que cada persona está en una situación única, con desafíos y circunstancias diferentes. Por eso, este llamado a la acción no es rígido, sino adaptable, diseñado para que cada uno de nosotros pueda aplicarlo de acuerdo con su propia realidad. Si estás en un momento de indecisión, tal vez te enfrentas a una elección difícil en tu vida personal, laboral o espiritual. Puede que sientas el peso de las expectativas de los demás o el miedo a las consecuencias de hacer lo correcto. Hoy, te invito a dar un paso de fe. No tiene que ser algo monumental, puede ser algo tan simple como tener una conversación honesta con alguien, establecer un límite necesario o tomar una decisión que has estado posponiendo por miedo. Recuerda que, como Juan, no estás solo. Dios está contigo, dándote la fortaleza para seguir adelante. Si estás en un lugar de comodidad, quizás te has acostumbrado a una vida que, aunque cómoda, sientes que carece de propósito. Juan nos recuerda que la verdadera satisfacción no viene de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con fe. Hoy, te animo a salir de tu zona de confort. Puede ser uniéndote a un ministerio en tu iglesia, ayudando a alguien en necesidad o simplemente dedicando más tiempo a tu vida espiritual. Pequeños cambios pueden llevar a grandes transformaciones. Si estás en un momento de dolor o pérdida, la vida a veces nos lleva por caminos difíciles,
y puede que te sientas abrumado por las circunstancias. Juan enfrentó la oscuridad de una prisión y la injusticia de una muerte prematura, pero su fe nunca vaciló. Si estás pasando por un momento así, te invito a aferrarte a la esperanza. Busca apoyo en tu comunidad de fe, ora por fortaleza y recuerda que, aunque no entiendas el por qué, Dios tiene un propósito en todo lo que permites que Él obre en tu vida. Si estás buscando cómo impactar a otros. Juan no solo vivió para sí mismo, su vida fue un testimonio que impactó a miles. Hoy, tú también puedes ser una luz para los demás. Puede ser a través de un acto de bondad, compartiendo tu testimonio o simplemente siendo un ejemplo de integridad en tu entorno. No subestimes el poder de tus acciones, cada gesto de amor y cada decisión valiente pueden tener un impacto duradero en la vida de alguien más. Te invito a tomar un momento hoy para reflexionar y escribir en un papel una decisión que hayas estado posponiendo por miedo o comodidad. Luego, ora por la valentía para dar el primer paso. Y si esta historia te ha inspirado, suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir explorando las profundidades de nuestra fe y encontrando inspiración en las historias que Dios ha dejado para nosotros. Este llamado a la acción no es solo un desafío, sino una invitación a experimentar la paz y la plenitud que vienen de vivir una vida alineada con los principios divinos. No importa cuál sea tu situación, ¿hay algo que puedes hacer hoy para honrar a Dios y vivir con integridad? ¿Estás listo para dar ese paso? La historia de Juan el Bautista no termina con su muerte, su legado perdura como un faro de valentía, integridad y fe inquebrantable. Aunque su vida fue truncada por la injusticia humana, su testimonio sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la verdad y la fidelidad a Dios tienen un valor eterno. Juan no eligió el camino fácil, pero eligió el camino correcto, y en esa elección encontró un propósito que trascendió su tiempo y su circunstancia. Hoy, esta historia nos deja con un mensaje poderoso y memorable: la vida no se mide por lo que evitamos, sino por lo que enfrentamos con valentía. No se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo vivimos ese tiempo. Juan nos enseña que, aunque el mundo a veces nos pida nuestra cabeza, nuestra integridad y nuestra fe son tesoros que nadie puede quitarnos. Son las semillas que plantamos en el jardín de la eternidad, y sus frutos perduran mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Así que, al cerrar este relato, te dejo con esta pregunta: ¿qué estás dispuesto a enfrentar por la verdad? Porque, al final, es en esa valentía donde encontramos no solo el propósito, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan el Bautista no fue solo una voz que clamó en el desierto, fue un testimonio vivo de que, cuando caminamos con Dios, incluso las situaciones más oscuras pueden convertirse en luz para otros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que esta historia no solo te inspire, sino que también te impulse a vivir con la misma convicción y fe que Juan demostró. Porque, como Él, tú también tienes un propósito divino. Y aunque el camino pueda ser difícil, nunca estás solo. Dios camina contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Juan el Bautista eligió la verdad, y su legado sigue vivo hoy. ¿Qué elegirás tú? Que Dios te bendiga y te guíe siempre. No olvides suscribirte al canal y dar gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de valentía y fe. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga en cada paso de tu camino.